Queridos amigos, hoy es jueves, el 29 de mayo. Me desperté con la polilla pensando que hay mucho que no os mando un mensaje de odio. Dije, lo voy a hacer hoy para hablaros de Shavuot, que está viniendo, etc. Pero la primera cosa que vi de cuando abrí mi computer es que hoy es el aniversario de la conquista de Estambul en 1453 por los otomanos de la mano de los bizantinos. Según el sultán entonces tenía solo 21 años de edad y era el Mehmet II, que en Turquía se conoce como el Conquistador. Es una historia larga y sangretosa, muy interesante, y seguro tiene un poco que ver con la historia sefaradí nuestra, ¿no? Si os interesa, hay filmes en YouTube que podéis ver por esta drama larga que duró 53 días. Nos acordamos porque la data era 1453 y duró 53 días para finalizar la conquista. En todo caso, lo que os iba a decir es que el encuentro de Alja esta semana va a ser muy interesante, que es el 1 de junio. Con mi amiga Dina Eliezer, que nos va a contar sobre la reorganización increíble de la Biblioteca Rabínica de Izmir. Y nos va a dar un poco de historia también. Ya sé que va a ser Erev Shavuot, este Alja, y sobre todo los de Turquía y los de Israel puede ser no van a poder venir a sentirlo en vivo. Siempre lo podéis ver después. Entre mientras, seguro os auguro a todos un Shabbat alegre y Shavuot alegre, Moed alegre y Hag Sameach, como decimos en Ivrit, lo tomamos nosotros también. Y todo bueno que tengáis. Los que pueden, me va a dar alegría si os veo en el Zoom de Alja. Días buenos a todos y Shabbat alegre y Moed alegre de nuevo, con mucha amistad.